tal como son en la lengua original. Entonces, matemática. Claro que tilde ya no lo vas a poner, pues, ¿no? Porque en quechua no se usa tilde. Ahí, Entonces, oye, y copias igualito y recién lo quechualizas, le pones el otro ta. Ajá, ¿está bien? Muy bien, a ver, por acá dice matemática talla chatzinki. Muy bien, ¿ves? Muy bien, vamos escribiendo con las demás personas, a ver, gramaticales. Con P, con no hansi, con no hakuna, hankuna, pekuna. A ver, Marino Flores, concéntrate ahí, algo ha pasado con tu verbo. ¿Mm? Pero vamos a ver participando, vamos participando. Muy bien, Flor. Bien, muy bien. Vamos participando, ¿ah? Practicando, vamos a dominar la escritura. P, matemática y achatzin. Excelente, Tito, muy bien. Muy bien, muy bien. Antes que nos gane la noche. Usen el plural también, no hansik, no hakuna, hamkuna, pekuna. Ajá, pe, yachatsikun también, claro. Cuando yo digo yachatsikun, el verbo, mi raíz verbal es hasta acá, ¿no? Ya, cha, sí, hasta ahí, sí, ¿ves? Entonces, yo yachatsikun. ¿Cuál es la diferencia? Yachatsi es enseño, puede ser que hoy día, pues, ocasionalmente me han dicho enseña y enseño. Pero Yachatsiku es una acción constante, lo que hace un profesor día a día. Pero Yachatsi puede ser que una enfermera le toca hacer una sesión demostrativa y hoy día se va al colegio y enseña una vez. A ver, Flor dice, P, matemática, ta, Yachatsi, Pécuna, ¿no? Muy bien, Yachatsia. Ajá, no hay que ponerle tilde, sí, ya no hay que ponerle tilde. Podría escribir Yachatsikunke. Ahí está, pues Yachatsikunke, ahí. Yachatsikunke. Ah, podría escribir. Muy bien, esa es buena pregunta. Miren, nosotros decimos ya, cha, si, ku, o yachatsikunki, lo que quieran. A ver, yachatsikunki, versus yachachikunki. Y les explico, a ver, les explico. Y aquí hay mucho por trabajar incluso con los mismos especialistas, ¿ya? Hay mucho por tallar. Miren, ¿qué dice la Minedu? Minedu dice, en su manual de escritura quechua central, dice, si tu texto va a ser de alcance macro-regional, escribe, no escribas TS, te dice. Este TS, que es más ancashino, ¿ves? Escuchen bien, es, te dice, si tu texto va a salir fuera de Ancash, ya es lo que yo interpreto, sino que así lo dice, pues yo les digo de una manera así como contando, si va a ser para más regiones, ¿no? Nos dice, no uses tu TS, ¿ves? Pero si tu texto es solo para Ancash, siempre usa tu TS como siempre lo has usado. Entonces, a veces nosotros, y claro, los libros del ministerio también a veces ya vienen con esto, ¿no? Entonces, si tú produces texto para tu salón, para tu colegio, usa tu TS, ¿ya?
Y no hay que dejar de usar nuestro TS porque es que nos identifica como variedad Ancash. Mm, Y si tú vas a escribir, pues, para lectores que van a recibir tu trabajo en otras partes como Huánuco, Lima, Cerro de Pasco, Junín, puedes usar esto. ¿Ya? ¿Está claro? Profesor, una consulta. Sí, Profesor, entonces en el examen se puede escribir o se puede decir que podemos escribir con yacha, con la che y no con la cha o cómo. claro. Nosotros en nuestra evaluación, si somos pues de Ancash, hay que escribir como Ancash, bueno, así con tu TS. Ajá. Y en la Maestro, Y si, costa, maestro, en los textos del ministerio, incluso ahí ya viene ya con la opción Yachachico, con la primera opción, y entre paréntesis viene Yachachico, ¿no? En nuestro dialecto ancashino. así es, en los libros, así viene, pues no, esto viene entre paréntesis, esto, ajá. Entonces, el manual del Ministerio de Educación, el manual de quechua, de escritura quechua central dice, pues, ya escribe así, pero entre paréntesis ponle así. Pero eso es ah, cuando tu texto es de alcance macro-regional, pues, ¿no? Pero si ah, tú escribes para las cuatro paredes de nuestra región, usa tu TS, no te hagas problema, mm, ¿ya? Porque incluso ni nosotros mismos a veces queremos leer y dices, ¿qué quiere decir yachachicuco? Ya te trabas, ¿no? Sinceramente. ¿Está bien? no. ¿No está bien? entendido, profesor. Allá. Allá. Sí, Si no está maestro, claro, gracias sí. por la explicación que usted está abordando, nos aclara esta situación, porque como nosotros a veces estamos en aula y trabajamos con el manual del ministerio, como usted dice, siempre nos ocasiona esas trabas lingüísticas, ¿no? Pero ya nosotros, ya con la recomendación que nos ha dado usted, ya trabajamos ya netamente con nuestro dialecto de Ancash. Sí es, así es, Tito. Y miren, en realidad, el quechua de Ancash con el quechua de todo el centro del país no es que únicamente cambia por su TS y su chen. La variación es a veces a nivel palabra, a nivel semántico, a nivel sufijo, y no es cosa fácil, pues. Entonces, ¿quién tiene la capacidad de hacer textos macrorregionales? Es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Educación. Nosotros que somos mortales, es difícil, pero hay algunos que a veces se, se aventuran y en realidad hacemos un texto con un código muy exclusivo, ¿no? Que a veces nosotros nomás lo podemos entender. Eso es. Entonces, continuamos. Está claro. Voy a borrar esto. A ver, a ver. Muy bien, gracias. Marlene dice que totalmente permitente. Ajá, muy bien, gracias, Marlene. Ajá, ahí no. Muy bien, listo. Continuamos, antes que nos gane la noche. Entonces, así nomás dominamos el tiempo presente, ¿ves? Y cuando tú escribes un texto administrativo, usas el tiempo presente y el futuro, tal vez. Entonces, ya tienes acá la conjugación del verbo, ¿ya? Eh, Aquí puedo aprovechar también para que reconozcan la raíz verbal. Miren, ve, este verbo o esta raíz verbal, esta raíz verbal parten del verbo ta.
Por ejemplo, nojata, yo me siento. ¿Ve? Pero a este verbo, a esta raíz verbal, le hemos agregado ku, que es un sufijo verbal. Y la raíz verbal ha crecido. ¿Y qué significa? Lo mismo, pero constantemente. ¿Ves? Entonces, noja, waraschotaku. Noja, warichotaku. ¿Ves? O también puede decir tara, pero la raíz es esta. Ahora ustedes dirán, la raíz de un verbo es de una sola sílaba. No, solamente un 1% de nuestros verbos, ¿ya? Un 1% son de una sílaba. La raíz es de una sola sílaba. Mientras que, por ejemplo, otro verbo que sería... ahorita no se me viene a la mente, pero de 3 sílabas, igualitos, es un 1%. Y el 98% de nuestra raíz, ya sea verbo, ya sea sustantivo, lo que fuere, es de 2 sílabas. Miren, ve. Miku, Uri, Ranti. ¿Ve? Mayormente es de 2 sílabas. ¿Y cómo ustedes pueden también reflexionar del quechua? Entonces digo, noja mi no se entiende, pero noja mi ku tiene sentido, ¿ves? Noja pu, no, noja puri, noja ranti, noja taku, pero puede decir con ta nomás, noja ta, ¿sí? Sí tiene sentido, noja silla cho ta, silla man ta, ¿ves? Sí tiene sentido. Y uno de estos verbos está el verbo ka también, pues, ¿no? El verbo ser estar, ¿ves? El verbo sha, el verbo pararse. De ahí aparece shaku, ya es una formación. ¿Está Profesor, claro ¿y esto? Takuri? A Ajá, ese y sí. a takuri igualito es una formación, son sufijos, ¿ves? Claro, Ta, sentado, ¿no? ku, y le agrego el sufijo ri, Ajá. y ya mi raíz verbal es cada vez más grande. Mm, ¿Cambia el significado? Sí. Acción constante es teku, iri, acción como rápido, momentáneo, de poca importancia. ¿Ves? Ichik dice, parque cho takuri. No es que te has mm, pasado 2, 3 horas en el parque. Takuri quiere decir que te has sentado un ratito. ¿Ves? Palar, takuri. mm. ¿Está bien? Rimakur. O también rimakur también puede ser. Y yo igual tengo mis discrepancias con el rima, pero algunos académicos también han comenzado a usarlo, ¿no? Entonces, pero Después. está bien, como hablar, puedes usar pala, puedes usar parla o puedes usar rima. Pero sinceramente, si tú te vas por el campo, si tú dices rima kushun, te van a decir, ¿para quién vamos rajar? Eso Ah, es la realidad. Pero lamentablemente algunos académicos han comenzado a ingresarlo como hablar, 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 ¿no? Entonces, ya eso dejo al criterio de ustedes. No quiero también influir mucho, ¿eh? Ya, listo. El tiempo presente, puede ser vecino mismo. marino, Algo, pero eso sí me gusta. pipachta, frimekayan. Ya, listo. Continuamos. ¿Está claro el tiempo presente? Profesor, disculpe, ¿el material nos va a compartir? Tomen foto, foto, captura de pantalla. Ajá. Entonces, estamos ahí acá hablando, pueden ir copiando. Una forma de aprender es copiando, ¿no? Copiar, escribir.
Entonces, el quechua es como las matemáticas, ¿no? Escribo, 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 me acostumbro ahí, ¿no? Ya. Entonces, ahí está el tiempo presente. Vamos con el pasado. Ya, esto ya no les voy a hacer porque ya. Pero para que miren nomás, miren, ve. Noja, colegio Chouria, ¿ve? Noja, las 8 pita, o Yacheguay, Cho también pueden decir, ¿ya? Acá. Pero lo que quiero que vean es la coordinación entre sujeto y la terminación del verbo. ¿Ve? El sujeto está acá, y de acuerdo al sujeto, el verbo se va conjugando, ¿no? En alargamiento. Esto ustedes ya lo dijeron. Ahora vamos con el pasado. A ver, con el pasado. Vamos con el verbo ewa o aiwa. A ver, todos prendan su micro. Decimos noja aiwarka. A ver, todos. No Kaiwarka. No No Ajá. cae Kaiwa, Ham, ham, Kame Eiwarkeki. pai, Payewarka. Ewarka, nokansik, No kan. Ewarkantik, nojacuna, No kakuna Ewayarka. Ewayarka, hamkuna, Kamkuna Ewayarkantik, paikuna, Ewayang. Ewayarka. aewayarja. Muy bien. Ewayarka. Listo, ¿ves? ¿Cómo diríamos yo fui al colegio? Eso, ¿tomas alcohol? ¿Cómo diríamos? Acá te digo un poquito, tal vez. Toka. Yacha Iwasi Tewarka. Ajá. Listo. Yachaiwasi o Yachaiwai también está bien, no hay problema. Guayi en Ancash, Huasi, Ayacucho, Cusco, ¿no? Pero eso dejo a criterio de ustedes. Yo lo escribo así. Entonces, Noka warmi ibang ewerka. también, excelente. Entonces, ahora por el chat. A ver, escriban con ham, con p, con nohans, nohakuna, hamkuna, con pekuna, para ir manejando los sufijos, para escribir bien las conjugaciones. A ver, ras, ras. Vamos escribiendo por el chat oraciones con diferentes sujetos. Puede ser primera persona, que es noja, segunda persona, tú, tercera persona, p, nojansik, primera persona, nojakuna, primera persona, segunda persona, plural, hamkuna, tercera persona. A ver, Tito dice ham yachewaita ewarkek. Muy bien. Mariano noja warmiwan ewarja. Muy bien. Alimajim, Flor Maguiña, nojansik. Ewa, hay que escribir bonito, por favor, Flor. Ay. Concéntrate. Nojansik, ewarjansik. Ajá, a ver, ¿quién más? Vamos, ras, ras. Vamos, ras, 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 ras. Flor, ¿quién más está por ahí? Participen, participen. Nojansik. Nojakuna, Yachewasika, Ewayarja. Le falta una A más, Alicia. Con kay Guillermo Chasico. Allí. Artito, Peya, Chehuaita, Ewarja. Muy bien. Noja, Mishiwan, Ewarja. Muy bien. Becker. Muy bien, ¿ves? Excelente. Y comenzamos, ¿ves? Allá, a ver, Willy dice, Yachatsiko, ¿cuál sería la diferencia entre Noja, Yachehuaita, Ewarja versus Noja, Yachehuaita, Ewarja? Ah, ya. Muy bien. A ver, Willy nos pregunta ahí. Entonces, si tú dices, para entenderlo rapidito voy a poner banco nomás, ¿ya? Banco, al banco, pues, ¿no? Banco, ¿ya? Banco, ta,
Y el otro es banco ta. No, Banco pa. ya, Cuando yo digo banco ta, quiere decir yo Kam- voy al Así. banco, hacia el banco. Mientras que cuando digo banco pa, quiere decir por el banco. Por el banco es como un aproximado, ¿no? Tal vez tú no has entrado al banco, has estado por las afueras del banco, por las Na, inmediaciones del banco. ¿Está bien, Willy? ay, Muy ki, bien, Mariano, muy bien, Flor. Excelente, ¿eh? Ustedes son súper rápido. ku, Primera vez que tengo esta calidad de participantes, mira, que escriben rapidito y entienden rápido. El quechua aywa, es ser ordenaditos nomás, ¿ya? El quechua es ser ordenaditos, nada más. Si tú eres ordenado, vas a escribir bien. Si tú no te... Yachtiku alliku qillqaramarqu averrikarille. Qamkuna allqiku, a ver, allqikukunawan aywayarqaki. A ver. Ah, ya. A ver, voy a escribirla acá. A ver, Algo que también es importante aquí. Luego me recuerdan para hablar de los posesivos. Eso también es otro que a veces causa dificultad, ¿ya? qamkuna, Qam, qam, qamkuna, allqu, allquykiku. allquykicunawan o, ya, ya, Ajá, así debe ser, ¿ya? ya, allquykicunawan, ajá. Y esto se Faltashqa, lee, ajá, y eso se lee allqikikunawan. Y en ajá, conchucos puedes leer tal como está escrito. Allquykicunawan. nawan, Ujú. Muy bien, Alicia. Lima, Lima, Alicia. Excelente. Muy bien, felicitaciones a todos quienes están escribiendo, participando. Somos 23, ¿ya? Y creo que la mayoría está escribiendo, pero quienes no están escribiendo, este, practiquen, ¿ya? Practiquen ahí en sus cuadernos, practiquen. Es importante, el quechua es practicar nomás. Ya, acá yo tengo algunas oraciones, miren, para que... Así ustedes también han estado escribiendo, entonces no hay ningún problema, ¿ya? ¿Ves siempre el verbo, ¿no? Al final con su conjugación. Y también usen lapicero de colores, ahí se van a dar cuenta rapidito de, de que si está terminando bien el verbo y todo. A ver. Ujú. A ver, algo que quiero tal vez explicar acá es esto. A ver. ¿Cuándo voy a usar este tiempo? Este tiempo lo voy a usar cuando el tiempo es, es pasado y la acción es pasada. Escuchen bien. ¿Cuándo vas a usar este tiempo? Cuando el tiempo es pasado y la acción es pasada. Ejemplo, miren, ve. Hangyang, Noja, este, Hirka, Hirkata, Warja. ¿Ya ves? Aquí está. Miren, Rikaye, ras, Rikaye. Miren, Hangyang, tiempo pasado. ¿Sí o no? Acción pasado, Warja. Entonces, cuando tú escribes
concéntrate bien ahí, ¿no? Ah, estoy hablando de ayer, uso este tiempo. Estoy hablando del año pasado, uso este Qanyan, tiempo. qanyatin. Claro, entonces el tiempo debe estar bien claro. Entonces ahí yo me enmarco, ¿no? Cuando escribo textos, si nos da un tiempito, vamos a hacer un taller de escritura. Me han dado 3 semanas para trabajar con ustedes, es lo que he entendido hasta ahorita. Entonces pueden hacer un tallercito pues, de narración, ¿no? De escribir un cuentito. Qanyan, wat. Entonces hay que centrarnos ahí. ¿Está bien? Entonces igual, como estaba diciendo, me parece Mariano, Qanyan Hangyan, wata, maestro. Hangyan Wata. Qanyan Ajá. wata kuchita mitzerka. Alliku. Excelente, excelente. ¿Ves? Hangyan Wata. Puedes decir pasajquilla, puedes decir pasajuata. Es pasaja, Hangyatin, ¿no? Hangyan. Sí, también puedes usar los años, ¿no? Entonces fue en 1998, ¿no? Pedagógico ta Ewarha o Universidad ta Ewarha. Yekorha también puede ser. Y ya si gustan pueden decir los años en quechua. Ya eso es otro tema. Vamos, avanzamos. Futuro. A ver, ras. ¿Qué tiempo tenemos? Cuidado, nos gana el tiempo. Ahí está. Ware. A ver, todos prendan su micro. No kapunusha. A ver, ras. Noqa ware punusha. Ajá, ham. Pai pununga. Ajá, no hansik. Punushu. Chu. Nuga No kuna hakuna. punuyasha. Punuyasha, Ya, Hankuna. Punuyanke. Punuyanki, Pekuna. Pai kuna punuyanga. Punuyanka. Muy bien, ¿ves? Ahora, aquí yo lo he dejado así para explicarles lo siguiente. Aquí, cuando hablamos de no hakuna, aquí debería, en la escritura hay que ponerle una A más, ¿ya? Pero ¿por qué yo no lo he puesto? Porque gramaticalmente los verbos se pluralizan con ya. Este ya está pluralizando. Y aquí es lo mismo, miren, ven. Lo mismo, ¿sí o no? Y este nomás es el único diferente, ¿sí o no? ¿Ve? Entonces el ya es el que pluraliza. Y eso se da en los demás tiempos también, fíjense. Ve, ahí. ¿Ves? En pasado también aparece su ya. Y el resto es del singular. En presente también, miren, ve. ¿Ve? El ya pluraliza. Entonces, regresando a lo que les explicaba, cuando digo no hakuna punuyashak, si le digo con una A, no es común escuchar así, pues, ¿no? No hakuna punuyashak, sino es no hakuna Punuya. punuyashak. Ajá. Ajá. Entonces deben escribir así, pues, ¿no? No hakuna punuyasha. Muy bien, excelente. Entonces, por favor, cuidado, digan, el profesor Orlando nos ha enseñado mal, les estoy aclarando, ¿ya? Así, así. Si digo no, Punuyasha, si digo ajá. no, no, puñuica, Puñuica también. Puñuica, Puñuica. ¿no? Puño. Pero estamos en futuro, ¿no? Entonces, puñuyasha. Es lo mismo, ¿ya? ¿Ve? Ahora, otra aclaración. En quechua conchucos, este Q, este Q, este Q no se pronuncia. Ya, en quechua conchucos, este Q se alarga nomás. Entonces, es como una A más. ¿Ves?
Entonces, en quechua conchuc se dice punuyasha, punuyasha. Yusha. Y acá igualito, ¿no? Punuyasha, acá también. Puñusha. Pu- Puño también, ¿no? Con ñ, puñusha, ¿ve? Puñusha. Ya, pero eso no quiere decir que tú lo vas a escribir así, con una A. Tú escribe así. ¿Qué pasa si tú lo escribes así? Tu escritura se vuelve muy local. ¿Qué pasa si tú escribes tal como yo te estoy indicando? Tu quechua es de alcance regional, macro regional. Ya los sufijos son estándar. ¿Está claro eso? Sí, profesor. Maestro, parece que hay una variante en quechua de Conchucos Norte, dice Puñushá, y Conchucos Sur lo dice Puñushá, incluso con la G. Puño sha, así. Excelente. Gracias por el alcance, ¿ves? Gracias. Sí, sí, claro. El Conchucos pronuncia este G Q como si fuera G, ¿no? Entonces, yo lo que les estoy recomendando es que así se pronuncia, pero no lo escribas así. Escribe así, aunque tú pronuncies alargada, pero escribe así. Esto es solo la pronunciación, pues, ¿no? Es la pronunciación. Y con la aclaración también que nos ha dado nuestro compañero, entonces, puñushar o punushar, escribimos, pero puedes pronunciar como punusha o puñusha. ¿Está bien? Claro, claro. Está bien, maestro. Sí, está Mm, claro, profesor. Muy bien. Entonces, con todas esas aclaraciones, ustedes en su evaluación ya se defienden duro, pues, ¿no? Defienden duro, ya le discuten también pues, al quien les evalúa. Ajá. Entonces vamos a practicar. Hay que practicar la escritura del futuro. A ver, ras, ras. A ver. Noja, noja, noja. Y hay que ponerle contexto. Miren, ¿por qué? Porque la segunda persona, miren, la segunda persona es igualito que el tiempo presente. Miren, voy a retroceder rapidito. Aquí está, a ver. La terminación del verbo en tiempo presente, tanto para ham y hamkuna, en el futuro es lo mismo. Mm. ¿Ves? Entonces, para evitar cualquier este, duda, ¿no? Que nuestro texto no esté claro, entonces es bueno ponerle un contexto, ¿no? Por ejemplo, digo, waray o ware, noja o ñoja también. Eso dependerá de sus variantes, ¿ya? Noja, este, guarasta, guashá. ¿Ves? Entonces acá, para que con chucos, diríamos, guaray, ¿ves? Guaray, noga, guarasta, ayguashá. Pero para Callejón de Guaylas diríamos, guare, noja, guarasta, eguashá. Ahí está, ¿ves? Igual, rapidito, escriban a ver oraciones en diferentes tiempos. A ver, ras, ras.
Ras. ¿Quién es la más ras de esta noche? Ahí está Willy, dice Guaratin, una A más a ese Guaratin, ¿no? Guaratin. Guaratin, nojakuna, warita y guayasha. Muy bien, excelente, Willy. Muy bien. A ver, ¿quién más? ¿Quién más? A ver, ras. Vamos usando los diferentes sujetos. Primera persona, singular, plural. Segunda persona, tercera persona, singular, plural. Gua. Flor dice, Ware. A ver, Flor, por favor, concéntrate. Ahí yo he escrito Ware. Noja marcarata y guayaj. A eso sí Ay, está bien, ¿ves? Igua. Muy bien, seguimos. Muy bien, muy bien, Flor. Guaray, guaray. Ajá. Pero Guaray. es bueno, ¿ves? Así como Flor, hay que ganar confianza. A veces, en realidad, yo cuando estudio algo me equivoco, aunque no me equivoco, siempre participo, porque por algo somos pues participantes, ¿no? En un curso, para aprender, para equivocarnos. Guaratin no hakuna e guayasha. Muy bien, Ignacio. Coco. Anya, esperanza ver e guayasha, ay guayasha mamama. Hangyan, Chaco. Hangyan. Hangyan es ayer, esperanza. Entonces puedes decir Ware. Ajá, Ware. Ajá, es tiempo futuro, pues, ¿no? A ver quién más ha escrito. Ware noja, Ewa, pirata, rica, checo. Ajá, pira, doble I, ¿no? Pira, mayúscula también hay que poner. Ewa también ya le puse acá. El orden, por favor, Alicia. Sujeto, objeto, verbo. Concéntrate. Sujeto, objeto, verbo. Marino, no hakuna ware papata rantikuya shah. Una A más, ponle rantikuya shah. Acá, ¿no? Que estaba aclarando. Una A más. Ujú. Tito dice, Shamo Huata noja inglesta parleta yachakusha. Muy bien, excelente, Tito. Ware ewashah mama. Esperanza, el verbo ponle al final. Debe decir ware mamama ewashah. Así, ya, sujeto, objeto, verbo. Siempre tu verbo al final. Ujú. Siempre el verbo al final. En Profesor escritura, Orlando, sí. una consulta con respecto a las palabras que nos prestamos del castellano. Ajá. Eh, para hacer el prestativo es necesario conservar todavía, porque ahí he visto, por ejemplo, en los ejemplos que ha puesto, Ujú. mercado 8, esa O sigue conservando, digamos, lo del castellano, ¿no? Ah, sí, en sí se debe hacer así, ¿ya? Mercaducho. Este material que le estoy mostrando es para un curso básico que he dictado, entonces, para no complicarles la vida, yo les dije, ¿no? Yo voy a hacer esto, entonces, en realidad debe ser así, pues, ¿no? Mercado, cho. En nuestro manual de escritura del Minedu nos dice si la palabra que te prestas, préstate igualito, pero si termina en O, conviértelo en U. Si termina en E, por ejemplo, arete, si termina en E, vuélvelo en I. Y después le agregas el sufijo quechua para quechualizarlo. Entonces el empalme es así, suave, pues, ¿no? Porque si no es tosco, pues, mercado, ¿dónde estás? Mercado chomi, así, ¿no? Mercado chomi suena más quechua. ¿Está bien? Gracias, profesor. O sea, no todas las palabras, entonces, o las letras, por ejemplo, hay ariti, arete, ¿no? De arete, esa Ajá, es, sigue conservando, digamos, su origen, ¿no? claro. El Hay otro ya palabras no. que ya, sí, Guarda. hay Como préstamos. para no deformar, digamos, la palabra, algo así. Claro, en sí yo por estrategia lo mantengo para hacer que fácilmente vayan aprendiendo, pero nosotros ya dominamos, incluso ya conocemos qué palabras
Los préstamos, algunos han ingresado así completo, ¿no? Por ejemplo, carro. Entonces, ¿qué es eso? Carro. Entonces, acá mejor decir carrum. Entonces, en este caso, solo afecto a esta O, ¿ves? Pero hay préstamos que han ingresado ya mucho tiempo e incluso han perdido su forma. Por ejemplo, la palabra co- cocina ha entrado al quechua y yo digo, ¿qué es eso? Cocina puedo decir, pero mejor es decir, como ya somos quechua hablantes, incluso ya lo hemos quechualizado más y decimos cocina. Entonces, ¿qué es eso? Cocinam. Ajá. Entonces, si nosotros como quechua hablantes ya conocemos qué palabras se han adaptado de manera total, entonces hagan esto, ¿no? Pero si es una adaptación parcial, hagan esto. ¿Está bien? Sí, profesor, muchas gracias. ¿Listo, Percy? Ya, continuamos. Muy bien, excelente. Y ya se han lucido, ya ves, bastante han escrito. Felicitaciones. Muy bien, muy bien. Ya, entonces ese es el futuro, ¿ve? El futuro. Mis oraciones no lo miren porque yo siempre uso préstamos para hacerles entender, ¿ya? Pero, ya, esto es, Vuélvalo el cuadro, por favor. ya, el El cuadrito, quiero futuro. saber, el futuro, el futuro. Ah, su captura de pantalla Sí, mientras sí. estoy explicando, ya, 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 gracias. copien también, ajá, tómenle una foto y después ya lo transcriben a su cuaderno. Si les paso mi PPT, ustedes lo van a guardar y no lo van a usar, ¿ya? Entonces, siempre hay que copiar. Eh, ya está. A ver. Eh, a ver, ahora vamos a vernos un poco. A ver, voy a conectar mi batería, se está bajando, a ver un ratito. A ver, a ver. Muy bien, vamos por aquí. Ya, a ver, vamos por aquí. Como decía, para hoy día había listado esta sesión de textos administrativos. Entonces, nos hemos tomado un tiempo para hablar de la gramática.
Esperanza, ¿quién me está hablando? Ya. Entonces, miren, como quiero que hagan captura de esta solicitud, ¿ya? Y vamos haciendo como tarea, ¿ya? Escriban, vayan escribiendo esta solicitud, pero en quechua. A ver, captura de pantalla, rapidito. Una foto. ¿Ya? Entonces vamos a escribir para el jueves, vayan escribiendo, cosa que ustedes van trabajando el texto administrativo por su cuenta, ¿no? Vamos trabajando, yo también voy a trabajar con ustedes, pero ya vamos avanzando, vamos ganando tiempo, cosa que también les doy un poquito más de gramática. ¿Está bien? Ya entonces conmigo debemos trabajar textos, producción de texto como administrativo, textos expositivos, argumentativos en quechua, cómo producir un buen párrafo, por ejemplo, este, eh, pero también para cumplir con todos estos objetivos, ustedes ayúdenme, ya vayan trabajando esto y cosa que también hacemos un espacio para darles más gramática. ¿Está bien? Allí, Malim. Alguien, Allí, Malim. Allí, Malim, profesor, muy bien. también podría ser comprensión del texto en quechua, ¿no? También nos Claro, ayudaría mucho. claro, sí. Entonces, al producir texto, vamos a ir también, pues, comprendiendo nuestros textos, ¿no? Y vamos a ir leyendo. Allí, Malim, dicen por acá. Muy bien, Marle, Tito. Listo, entonces, ya hicieron la captura de pantalla, ya tienen ahí tarea. Y 2 minutitos si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Es para el día jueves, ¿no, profesor? Claro, para el jueves vayan trabajando. Sí, sí, para el jueves. Maestro, en esta ¿Alguna, ocasión vamos a hacer una algo traducción más? del documento. Ah, no han hecho captura de pantalla. A ver, rapidito, captura de pantalla. Una foto. Celino Sandoval Torres. Pensé trabajar en Celino Sandoval Torres. El jueves ya revisamos, bueno. Ujú. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Está claro, claro? Yo no puedo capturar porque yo estoy con mi celular nomás. Ah, ya, ya. Le voy a mandar una captura, Ya pasé al a grupo. a Acá. Margot Sí, ya y pasé Margot ese les va a profesor pasar. Orlando. Ya Ah, pasé al ya, grupo. Ya, excelente. profesor, por Listo, favor, porque yo estoy con Margot. mi celular nomás. ¿Cómo dice? Yo estoy con mi celular, profesor, no puedo capturar. Sí, Margot ya les pasó la profesora Margot les ha pasado por el WhatsApp del grupo. Ya, profesor, gracias. Listo. Entonces, Ewaya, a ver, escriban rápido, hay que despedirnos escribiendo. Ras, ras. A ver, despídanse, Ewaya. Digan más, pues, ¿no? Ewaya y Achotzico, Ewaya, Tetalle.